Hoy vamos a continuar con el tema que estamos viendo del domingo pasado acerca de la vida espiritual. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hemos tenido un tiempo de oración por todos ustedes y cada uno recibió cosas de Dios en su vida? Amén. Entonces tengo que aprender cómo sigue la historia mía después de haber recibido algo de Dios. Amén. Así que la pregunta es, y este es lo que nos va a ayudar a estar meditando en esta noche, es, bueno, ser lleno del Espíritu Santo, ¿para qué? Tener el Espíritu Santo, ¿para qué? ¿Qué les parece? ¿Se lo preguntaron ustedes? ¿Por qué será que Dios nos dio de su Espíritu? ¿Por qué será que Dios obró de tal manera en nuestros corazones, verdad? Para llenarnos de Él. ¿Por qué Dios nos llena de su Espíritu? Hoy yo quiero hablarles de cosas muy sencillas, que por ser tan sencillas, muchos las dejamos de vivir. Todos conocemos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no todos lo experimentaron. Todos conocemos acerca de la salvación, ¿verdad? Pero no todos la experimentaron al punto que la Biblia enseña acerca de la salvación. ¿Está entendiendo? Todos sabemos lo que es ser espiritual y lo que es ser carnal, ¿verdad? Pero muy pocos están viviendo la experiencia de ser personas espirituales. Amén. Entonces, yo quiero comenzar a hablar acerca de algunas cosas que por ahí nosotros hemos traído y que no las hemos sabido poner delante de Dios, y eso nos hace vivir vidas que no tienen el sentido que deberían tener como hijos de Dios. Amén. Así que hoy empezamos este tema, llenos del Espíritu Santo, ¿para qué? Amén. Llenos del Espíritu Santo, ¿para qué? Pregúntale al que está al lado, ¿para qué quieres ser lleno del Espíritu Santo? A ver, ¿para qué querés? ¿Qué te contestó? ¿Te contestó algo o se sonrió nomás? ¿Viste que por ahí nosotros le decimos una cosa y se sonríe nomás? No, en serio, decirle, ¿para qué querés ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué te parece? Bueno, por supuesto que todos decimos muchas cosas, ¿verdad? Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, generalmente vamos a esto, para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y quedamos como, oh, qué bien, chido, hermano. ¿Para qué quieres ser lleno del Espíritu? Para servirle mejor al Señor. ¡Oh! La fresca, qué bueno, ¿verdad? Está bueno. Pero en el fondo, muchos de nosotros no pensamos de esa manera. Eso es lo que aprendimos a responder, pero no lo que hay en nuestro corazón. Así que hoy vamos a estar hablando un poquito de esas cosas y retomando temas muy viejos, pero que debiéramos tenerlos muy presentes para que podamos crecer en nuestra vida espiritual. Vamos a la lectura, muy sencilla, 2 Corintios 5:17, pero muy profunda, ¿sí? Segunda de Corintios 5:17. ¿Cuántos la conocen de memoria este pasaje? Bueno, ahora yo le voy a decir a ustedes que lo conocen de memoria, hagan de cuenta que es la primera vez que ustedes lo leen. ¿Sí? Sí. Porque muchos lo hemos entendido de memoria y eso ha sido nuestro mayor problema. No es que no tiene que aprender de memoria, aprenda muchos pasajes de memoria, ¿sí? El mundo tenía cientos de pasajes en la mente. Pero bueno, también es importante que aprendamos a vivir. ¿Está entendiendo? Muchos creen que porque ya lo conocen este pasaje, ya lo tienen. Y no es así. Esto, diga conmigo, esto es para experimentar. Así que, como diría un amigo, ojo al piojo, ¿sí? Vamos a ver. De modo, vamos todos juntos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, a ver, para el que nunca lo había leído, de nuevo. De modo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y aclara en el versículo 18 el apóstol, dice, y todo esto proviene de Dios, es decir, esto
Esto es una manifestación de Dios. Esto no es algo que lo logras con tus propias fuerzas. Esto no es algo que se produce porque te congregues todo el tiempo en la iglesia. Esto no tiene que ver por dónde estés. Esto tiene que ver con Dios. Esto es un milagro de Dios. Amén. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Bien. En la versión del lenguaje sencillo, el versículo 17, que ustedes lo dijeron de memoria, lo traduce de esta manera. Dice así: ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito mejor? Entonces dice Dios que nosotros somos, ¿qué cosa? Una nueva creación. ¿Y cómo se conoce una nueva creación de una vieja creación? En que en la nueva creación hay cosas nuevas y ya no hay cosas viejas que son de la vieja creación. Y aquí me quiero detener un momentito. Primero, ¿usted sabía que hay una nueva creación? Aparte de la creación adámica. No, ¿verdad? Bueno, diga la verdad, no la sabía, si no me había... Yo tampoco sabía hasta que lo aprendí, ¿sí? Entonces no está malo que uno se dé cuenta de algo que no sabía. Bueno, mire, le voy a contar. Hay una creación que es la que Dios hizo del hombre, de Adán, ¿sí? Es más, la palabra de Dios habla de Adán y nos cuenta su historia. ¿Se acuerda de la historia de Adán? Adán ha sido un hombre creado por Dios, con capacidades maravillosas. Y la mayor de estas capacidades, ¿sabe cuál era? El poder tener una comunión directa con Dios. Dice la palabra de Dios que Adán hablaba con Dios, se comunicaba. Dios lo visitaba y él lo recibía y hablaba. Todo el ser de Adán, su alma, su cuerpo y su espíritu estaban en una plena comunión con Dios. Pero ¿qué pasó en esa creación? Vino Satanás y tentó al hombre, a la mujer y al hombre, ¿sí? Haciéndolos desobedecer la palabra de Dios. Cuando el hombre desobedeció la palabra de Dios, esta creación sufrió las consecuencias de su desobediencia. Y fue que murió espiritualmente. Y se volvió un alma viviente. ¿Está entendiendo? Más o menos. Me ciñó las cejas Florencia. Vamos a entenderlo, ¿sí? Si usted no entiende, dígame. Son cosas sencillas, pero hay que entenderlas un poquitito. Amén. Cuando Dios lo creó al hombre, lo creó con la capacidad de relacionarse con lo espiritual. Dios es espíritu, ¿verdad? Entonces el hombre podía tener una comunicación y una relación con Dios. Cuando el hombre cayó, quedó sumido, esa capacidad espiritual quedó como muerta. Ya vamos a explicar qué significa muerto en la palabra de Dios. Y esta capacidad que le permitía estar con Dios se fundió en el alma del ser humano. ¿A qué le había hecho caso Adán cuando pecó? ¿A quién le hizo caso? Al diablo, ¿verdad? Pero el diablo, ¿qué le había puesto en su corazón? Vos vas a ser como Dios. ¿Sabes que Dios no quiere que comas? ¿Sabes por qué en realidad? Porque vos vas a ser como Dios. Entonces, ¿qué es lo que creció en Adán? Sus deseos del alma, sus propósitos del alma. ¿Me está entendiendo? Ahora yo voy a reinar. ¿Y qué hizo? Comió del fruto. Y quedó preso, y quedamos presos todos los que descendemos de Adán, de nuestra propia alma. La mayoría de las personas, dígame si no es así, tiene conciencia de un alma y de un cuerpo, pero no de un espíritu. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Es más, le llaman espiritual a las cosas del alma, cuando en realidad son cosas del alma, según la palabra de Dios. Amén.
esa nueva creación estuvo vigente a través de los tiempos. Y Dios, de muchas maneras, procuró restaurar la vida del hombre. Primeramente, a través de determinados hombres que le buscaron, y Dios se arrimó a esos hombres. Posteriormente, a través de un pueblo, Israel, ¿se acuerdan? Que Dios empezó a tener relación con el ser humano. Y este pueblo a ser un testimonio entre todos los pueblos de la presencia de Dios en la tierra. Sin embargo, a medida que crecía la humanidad, este poder de esta mala creación cada vez crecía aún más. Es decir, el hombre cada vez se le dificultaba más poder encontrarse con Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Una nueva creación. Nació Jesús. El primer hombre fue creado del barro, ¿se acuerdan? El postrer Adán, así lo llama el apóstol Pablo en Corintios, en la carta a los Corintios, fue creado ¿de qué manera? ¿Se acuerda usted? El Espíritu Santo y una mujer, un ser humano. Y allí vino Jesús. Jesús nació siendo un ser humano, pero con la capacidad que tenía el primer Adán de poder comunicarse con Dios, a pesar de que él aún no tenía todo lo que después de su bautismo tuvo, que fue la presencia del Espíritu Santo tangible en su vida. Pero Jesús creció en esta condición de comunión con Dios. Se nos es oculto para todos cómo fue el crecimiento de Jesús, ¿verdad? No tenemos más que algunas cosas. Pero en esas pequeñas cosas de los 12 años de Jesús, ¿se acuerdan cuando no lo encontraban? Nos damos cuenta que era un niño diferente. Era ser humano, pero tenía una conciencia de Dios tremenda, porque los tenía maravillados a los sacerdotes hablándoles de Dios. Y para que uno maraville a uno de esos hombres grosos, conocedores de las Escrituras, es porque realmente Jesús tenía una comunión muy especial con Dios. ¿Me está comprendiendo? ¿Sí? Él es el principio de esa nueva creación de Dios en la tierra. Cuando Cristo Jesús murió por nosotros, cuando Cristo Jesús fue tentado, es figura de lo que pasó con el Adán, ¿se acuerdan? Con el primer Adán. Pero ¿qué pasó esta vez? No cayó en la tentación. Es decir, se mantuvo firme en su propósito de tener comunión con Dios, de no perder la comunión con Dios, de no desobedecer la palabra de Dios. Este Jesús, llamado postrer Adán, fíjate vos que la palabra de Dios enseña en Corintios que el primer Adán es alma viviente y el postrer Adán es espíritu vivificante. Este Jesús, al ser crucificado en la cruz, murió en representación, diga conmigo, en representación de toda la humanidad. Por eso es que dice que murió por todos los pecados del mundo, pasados, presentes y futuros. Cristo murió en la cruz. ¿Por qué? Porque Él, como representante de los hombres, de esta nueva creación, muriendo y pagando el precio de la esclavitud a la que nos sometió Adán por pecar, esclavos del pecado, cuando hizo esto, nos dio la posibilidad a los hombres de tomar parte de una nueva creación. Es decir, tengo ahora que he creído en Jesucristo la posibilidad de vivir como una nueva creación. Es pesada esta palabra, ¿no? ¿Ah? A usted le gustan las otras, ¿no? Más sencillas. Pero este es sencillo, fíjese, esto es lo más sencillo del cristianismo. ¿Sabe cuál es el problema? Que no nos la enseñaron. Y por eso es que tenemos vidas que van mezcladas entre lo nuevo y lo viejo, entre lo nuevo y lo viejo. Porque este pasaje muy poco lo viven. Muchos dicen, soy una nueva criatura y sigue haciendo lo mismo de antes.
Las cosas viejas pasaron y son las cosas viejas justamente las cosas que tienen ahí en su casa. Y no vive cosas nuevas. ¿Me está entendiendo? Entonces, es para considerarlo muy de cerca. Entonces yo tengo que aprender estas cosas que por ahí no me las fueron enseñadas. Pero no porque fueron malos sus maestros, sino porque quizás ellos mismos fueron mal enseñados o no fueron enseñados totalmente de esta verdad de la palabra de Dios. ¿Me está comprendiendo? Entonces, ¿qué tengo que saber yo? Que hay dos creaciones, ¿sí? Es decir, dos clases de vidas que puedo vivir. Una vida que es la que viene de la línea de Adán. Esa vida, ¿qué hace? Peca. Porque está esclava al pecado, vendida al pecado. Está bajo el poder de Satanás. Es lo que la palabra de Dios le llama carne. Amén. Entonces yo nací de carne, ¿sí? Y como carne, ¿qué supe hacer a través del tiempo? Pecar. Entonces yo me proponía, voy como a las dietas, ¿viste? Yo el lunes empiezo la dieta. Y pasaba el lunes y nada, ¿verdad? Porque esa carne, esa naturaleza adámica, es una naturaleza, diga conmigo, es una naturaleza caída, muerta, no tiene la capacidad de relacionarse con Dios. Pero aquí está la buena noticia, y por eso se llama Evangelio, el Evangelio, la buena noticia, que Cristo vino al mundo en forma de hombre, vivió sin pecado, representando a todos los hombres, murió por nosotros en la cruz y creyendo en Él nos da la bendición de poder nosotros formar parte de esta nueva creación. La nueva creación es según Jesucristo, es un hombre espiritual, ya no carnal, sino espiritual. Porque lo que hace Cristo cuando viene a la vida del hombre, ¿sabe qué es? Preste mucha atención. ¿Sabe qué hace Cristo cuando usted cree en Jesucristo? ¿Sabe qué es lo que hace Jesús? Activa su espíritu. Mire, vamos a leerlo mejor. Vaya al Antiguo Testamento, Ezequiel 36:26. Y esto es lo que se llama en la palabra de Dios la regeneración del hombre. Usted tiene que saberlo. Amén. Usted diga ahora conmigo, me estoy enterando de todos los beneficios que tenía. Bien, ya lo tiene. Ezequiel 36, 26 y 27. Dice así: os daré, aquí está hablando Dios del futuro, de lo que iba a hacer con su pueblo. Os daré corazón nuevo. 36, 26. Los espero porque quiero que todos lo tengan. ¿Ya está? Ayuden a alguno ahí que no puede encontrar Ezequiel. Hay algunas Biblias que Ezequiel se va por ahí, y por eso no aparece. Pero ahí ayúdenle, así lo encuentran a Ezequiel. Bueno, dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Cómo está escrito espíritu allí? Con mayúscula. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, aquí Dios está hablando de lo que iba a hacer con el ser humano. Que el propósito de Dios era generar en el hombre una transformación que comenzara adentro del hombre, no afuera del hombre. Esto es lo que Jesús les recriminaba a los sacerdotes de aquella época. Les decía: ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera están muy bonitos, pero por dentro están llenos de cosas podridas. Y esta es la experiencia de muchos cristianos, que aprendieron a comportarse como cristianos, pero por dentro siguen siendo como la vieja naturaleza. Y esto no nos deja alcanzar todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Bien. Entonces Dios promete que iba a hacer con el ser humano: dar un corazón nuevo. Es decir, Dios va a afectar tu interior.
lo más profundo. Y te explica, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Cuando Dios habla de poner espíritu nuevo dentro de nosotros, se refiere a la activación del espíritu humano. Usted, como todo ser humano, tenemos tres partes en nuestro ser. Cuerpo, que es lo que vemos, ¿verdad? Alma, que es lo que sentimos, lo que pensamos, lo que deseamos, nuestra voluntad, ¿sí? Pero más profundo que eso está el espíritu del hombre. Dios hizo al ser humano así. El gran problema que tenemos todos nosotros es que nunca se nos enseñó que teníamos espíritu. Entonces, cuando Dios dice en su palabra, yo les doy un espíritu nuevo, nunca nos dimos cuenta que teníamos espíritu nuevo, los que creímos en Jesús. ¿Me está entendiendo? Y entonces, o lo que es peor, le hemos llamado a esas manifestaciones del espíritu nuevo que Dios nos dio, cosas del alma. Y a las cosas del alma le hemos llamado cosas del espíritu. Y por eso es que hay tantos problemas muchas veces en las congregaciones, porque se confunde lo almático con lo espiritual. Ahora diga usted conmigo, yo soy una persona que tiene espíritu, vivo dentro de sí. Yo, mire, frenaría acá y si fuera un campamento les dejaría meditando esta palabra hasta el otro día, pero no lo puedo hacer. Tenemos una semana. Así que yo creo que usted se tome un momentito y elabore este pensamiento dentro de usted. Es más, quiero invitarle a que cierre sus ojos, porque esta es una verdad que tiene que ser asimilada por todos nosotros. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que esto tan sencillo tuyo se manifieste en nuestras vidas. Que realmente, Señor, podamos darnos cuenta que tenemos espíritu, o al menos nos demos cuenta que teniéndolo no sabemos cómo funciona o cuáles son las funciones que tiene. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que nos sean abiertos los ojos y quitada toda venda, toda ceguera espiritual que no nos ha dejado justamente ver lo espiritual. Ayúdanos, Señor, vuélvenos a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Usted tiene espíritu, usted tiene una vida espiritual, usted tiene una vida que va más allá de lo que son los razonamientos, los sentimientos y los deseos. ¿Me está entendiendo? Usted tiene una vida mucho más profunda que la vida que le enseñaron a vivir. ¿Está entendiendo? Muchos de nosotros estamos atados a la vida del alma. En el alma nosotros tenemos los sentimientos. ¿Cuántos alguna vez se desilusionaron? ¿Verdad que sí? ¿Qué produce una desilusión? Una herida en el alma. Le llamamos corazón muchas veces, ¿verdad? ¿Tocó el espíritu? ¿Qué les parece? ¿Tocó el espíritu? No, tocó el alma. ¿Está entendiendo? ¿Cuántos de ustedes sufrieron pérdidas de seres queridos? Y lloraron y estuvieron muy tristes. Quizás hasta el día de hoy estás triste. ¿Dónde está esa herida? ¿En tu espíritu o en tu alma? En tu alma. Si nosotros fuéramos solo alma, estamos fritos. Tenemos el corazón hecho pedazos, ¿verdad? Y no podemos seguir adelante. Pero aquí está la buena noticia. En la nueva creación de Jesús, de Dios a través de Jesús, los seres humanos somos activados en el espíritu. Es decir, yo tengo, ¿qué cosa? Espíritu. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, les dice que el espíritu que Dios nos ha dado es espíritu de poder, de amor y de dominio propio? Es decir, que desde mi espíritu, no desde mi alma, herida quizás, atribulada quizás, desilusionada, amargada, desinflada, ¿sí? Hecha pedazos, desde esa alma no sale nada bueno. Pero sí tenemos nosotros una parte espiritual, un espíritu, desde donde nosotros podemos alcanzar cosas inalcanzables para el alma.
¿Y sabe qué es? Amor. ¿Usted puede amar desde un corazón desilusionado? ¿Verdad que no? ¿Usted puede dominar los apetitos de su propio cuerpo? ¿Verdad que no? Porque su alma le juega una mala pasada. ¿Qué le dice el alma? No se puede. Está bueno el pecado. Y usted no puede zafarse de esas cosas. Sin embargo, usted tiene una parte espiritual que tiene la capacidad del dominio propio. Así que ahora ya sabe cómo hacer las dietas. Tiene que ser espiritual. Amén. Y va a poder hacer cualquier dieta. Porque usted en su espíritu tiene ¿qué cosa? Dominio propio. Usted tenía mal genio, ¿verdad? No, yo sé que usted no. Eso de las otras iglesias tienen mal genio. La anglicana no, todo bonito, ¿no? Pero hay algunas iglesias. No, bueno. En todos lados. Hay gente de mal genio, ¿viste? Gente picante, ¿no? Que hay que verlo enojado, ¿eh? ¿Pueden dominar su carácter? ¿Tiene salida esa persona? Una persona a la que todo el tiempo, toda su niñez la golpearon, la maltrataron, lleno de violencia, ¿puede cambiar esa persona? No, no puede cambiar, pero sí puede ser transformada en una nueva naturaleza. Amén. Esto es lo que no nos enseñaron. Nos dijeron que ser cristiano, no nos dijeron con esta palabra, pero esto es lo que pudimos entender, que ser cristianos es mejorar la vida que llevamos, es cambiar las cosas que tenemos. Pues no se trata de cambio, se trata de una transformación tan drástica como ser una nueva creación. El día que vos creíste en Jesús, te hizo parte de una nueva creación. Una creación que tiene vivo su espíritu. Pero no solo que tenés vivo el espíritu, dice, y pondré, versículo 27, dentro de vosotros mi espíritu. Es decir, en ese espíritu vivo que Dios te dio, que Dios activó, comenzó a vivir ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Por eso el apóstol dice que los que creen en el Señor son un espíritu con Dios, un espíritu con Él. ¿Vos crees en el Señor? Pues dice la palabra de Dios que vos sos ¿qué cosa? Un espíritu con Dios. No dice un alma, no dice un cuerpo. Si Dios dijera que somos un alma, significaría que Dios nos va a hablar a través de lo que sentimos, a través de lo que pensamos o a través de lo que deseamos. ¿Me está entendiendo? Pero Dios dice que somos ¿qué cosa? Un espíritu con Él. Es decir, que mi relación, mi fuente de vida en esta nueva vida que Dios me da es espiritual. Diga conmigo, mi nueva vida es espiritual. Por eso en el versículo 18 que leímos, dice, y todo esto proviene de Dios. Es algo divino. La nueva creación que Dios puso en mí el día que puse mi confianza en Jesús y que dejé todo lo demás por seguirle a Él, Dios me dio una vida espiritual diferente a la vida que yo había vivido hasta ese día. Desconocer esta vida espiritual que ha producido en muchos de nosotros muchísima frustración, porque nosotros pensamos que ahora las cosas iban a ser diferentes, porque la Biblia dice, y aquí todas son hechas nuevas, y comenzamos a ver cosas viejas, comenzamos a ver que de pronto teníamos victoria en algunas áreas, pero derrotas en otras, mejorábamos el carácter, pero nos volvíamos perezosos, mejorábamos la pereza, pero nos volvíamos egoístas, ¿me entiendes? Estábamos mejorando y decayendo, ¿sí? Podíamos estar bien con el Señor, pero se nos venía abajo la economía. Mejorábamos la economía, pero se nos hacía un lío la casa. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no puedo vivir las cosas nuevas? Gente, es sencillo. ¿Sabe por qué? Porque usted no está viviendo en la naturaleza a la que Dios lo ha llamado. Dios ha puesto ahora en usted una nueva naturaleza. Por eso dice
que los que están en Cristo son una nueva, ¿qué cosa? Creación. ¿Qué sos vos? Una nueva creación. Esto es lo que el Señor Jesús le enseñó a Nicodemo. Nicodemo era un hombre intachable. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 3? Después le habló en su casa. Era un hombre intachable, era un fariseo, un hombre que cumplía la ley, un hombre que enseñaba la ley, un hombre que era ejemplo para todas las personas. Sin embargo, Jesús le dice: Nicodemo, todo eso no te sirve de nada. Tenés que nacer de nuevo. Este nuevo nacimiento es justamente esta nueva creación de Dios. Es decir, el día que vos creíste en Jesús, volviste a nacer, pero no naciste como eras, naciste diferente. Ahora tenés una vida espiritual que desarrollar, y esa vida espiritual va a producir una transformación en tu alma y en tu cuerpo, en tu economía, en tu hogar, en la sociedad y en donde quiera que andemos. Va a transformar la vida espiritual que Dios depositó en vos. Amén. Ay, me están haciendo tener miedo. Yo quiero que usted entienda esto. Quiero que usted comprenda. O al menos que entienda que no entiende. Amén. ¿Entiende que no entiende? Entonces estamos bien, porque ese es el primer paso para encontrar la verdad. ¿Está comprendiendo? ¿Se acuerdan cuando yo les dije es difícil explicar la vida espiritual porque es espiritual? Y yo estoy usando palabras ¿qué? Palabras humanas para pretender explicar lo espiritual. Y me es muy difícil. No sabe lo frustrado que me siento. Pero sé que el Señor va a usar estas cosas chiquititas para que depositar en usted algo grande. Amén, porque Dios está aquí. Vamos a orar de nuevo, ¿quieren? Vamos a pedirle a Dios que abra más la mente. Señor, tenés que intervenir. Señor, yo sé que estos conocimientos de nada sirven sin tu Espíritu. Por eso te pido y te invito, Espíritu Santo, a abrir el entendimiento. Y que todo aquello que está trabajando en este momento para que no podamos entrar en la dimensión espiritual a la que tú nos has llamado, en poder darnos cuenta de lo que somos realmente, que todo esto sea atado en el nombre de Jesús, echado fuera, y podamos ministrar en el poder del Espíritu Santo. Yo creo, Señor, que tu Espíritu está sobre mí, y quiero, Señor, que te manifiestes tú en la vida de cada hermano en esta hora, en el nombre de Jesús. Trae paz a cada mente, trae tranquilidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, cuando yo conocí a Jesucristo, cuando yo tuve un encuentro con Cristo, cuando hice una oración y recibí a Cristo en mi vida, le pedí perdón por mis pecados, cuando tomé la decisión de seguir a Jesús, ese mismo instante, Dios me hizo parte de lo que Cristo consiguió en la cruz, una nueva vida, una nueva creación. Amén. Ya no soy lo que era antes, soy diferente. Pero, diga conmigo, pero esa vieja creación aún está en mí. Entonces cada mañana o cada momento yo estoy decidiendo hacia dónde dirigir mi vida. Vivir en la nueva creación que Dios me ha dado, que es espiritual, o vivir en la manera de vivir que tenía antes, que es anímica, carnal. ¿Está entendiendo? Es decir, elijo andar como Dios dice, o elijo andar como yo aprendí a andar. Y ahí es donde viene el problema. Entonces muchos hermanos, sin darse cuenta, eligieron andar como ya venían andando, y empezaron a mezclar las cosas. ¿Sí? Aceptaron la vida de Dios en sus vidas, la vida de Dios ya está en sus vidas, pero ellos empezaron a decir, bueno, entonces lo nuevo en mí es que voy a la iglesia. Pero en su trabajo seguían portándose como habían aprendido a portarse. ¿Me entienden? La lengua medio larga, ¿sí? Los oídos medio grandotes. ¿Me está entendiendo? Empezaron a vivir en el pleito, empezaron a seguir viviendo en la discordia, o empezaron a vivir vidas que parecían una cosa en la iglesia y otra cosa fuera de la iglesia. ¿Está entendiendo?
¿Por qué? Porque empezaron a mezclar las dos naturalezas que Dios les había dado. Amén. Un hermano hace mucho tiempo explicaba de una manera bastante drástica lo que es estas dos naturalezas. Y él explicaba de esta manera. Usted sabe lo que es una cafetera. A ver, lo grande. ¿Qué es una cafetera? No, es una... ¿A qué le decíamos cafetera cuando éramos chicos? Pues? Eso auto viejo, ¿viste? La cafetera. ¿En qué tenés? Tiene una cafetera. ¿Qué era una cafetera? Un auto de esos que se mueve para todos lados, ¿sí? A mí ahora son de colección. Pero en mi época, había cafeteras. Había cafeteras, ya me estoy preocupando. Bueno, había por ahí, se veían algunas cafeteras, ¿sí? Unas camionetitas así que destartaladas, ¿sí? ¿Conoce eso? ¿Ha visto alguna vez? ¿Sí? En los dibujitos que se ha visto, las cafeteras. Bueno. ¿Cuántos conocen un ómnibus de larga distancia? ¿Han subido a un ómnibus de larga distancia? 2 pisos, aire acondicionado, asientos que se hacen camas, ¿verdad? No vamos a hablar de semicama, hablemos de camas, ¿sí? Se hacen camas, ¿sí? Tiene de todo allí para ver. Los seres humanos, en nuestra vieja naturaleza, éramos como personas que andaban en cafeteras, ¿sí? Usted quiere meter el cambio en la cafetera y tiene que pararse en la palanca de cambio para que... Y empezó, quiere doblar y tiene que tener una fuerza. Así eran los camioneros de aquella época, tenían así los brazos. Ahora son flaquitos, lo mueven así al volante. En la cafetera era así. Nuestras vidas eran así. Podíamos hacer cosas buenas con las cafeteras. Ayudábamos a la gente, nos salíamos a pasear, ¿verdad? Pero andábamos en cafetera. Olor a humo, ¿sí? Tiraba humo por todos lados. Pero el día que aceptaste a Cristo en tu corazón, el día que pusiste tu fe en Jesús, Dios te regaló uno de esos ómnibus impresionantemente bellos. El día y la noche. No tiene comparación. El gran problema es la costumbre que nosotros tenemos. Y aunque usted no crea, la mayoría de nosotros elige andar en la cafetera, porque ya la conoce. Elige hacer lo bueno con la cafetera, porque así ya lo sabe usar. ¿Me está entendiendo? Y no se da cuenta de todo lo hermoso que está dejando cuando no toma lo que Dios le ha dado. Amén. Entonces, lo que Dios me ha dado es una vida, ¿qué cosa? Una vida, dígalo fuerte, espiritual. Es decir, yo tengo, ¿qué cosa? Espíritu. Y mi espíritu tiene la capacidad de comunicarse con Dios. Así que usted ya no es la persona que vivía sola en la tierra, que se sentía angustiado, que tenía miedo, que no sabía para dónde dirigir su vida, porque Dios puso un espíritu nuevo en usted, regeneró su espíritu, le dio vida a su espíritu muerto por causa del pecado de Adán, y además de eso, puso su Espíritu Santo en su espíritu. Por eso dice la palabra de Dios que somos templo del Espíritu Santo. Esos son vos. Yo sé que ahí adentro de tu corazón estás pensando, bueno, pastor, está lindo, pero yo no, como que no lo veo a eso todavía. Bueno, te voy a explicar algo. ¿Dios se equivoca? No. ¿Está seguro? Sí. ¿Muy seguro? ¿Usted le cree a Dios? Sí. Bueno, Dios dice eso. Que el Espíritu de Dios está en usted. ¿Se acuerda de estas 2 reuniones que pasaron? Oramos, hablamos. ¿Se dio cuenta usted de la posibilidad de estar en el Espíritu, de tener el Espíritu Santo, de estar con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo esté sobre mi vida? El domingo pasado oramos y buscamos y creímos que el Espíritu Santo de Dios viene sobre nuestras vidas. Pues gente, ahora usted tiene que creerlo.
Y una vez que yo creo, entonces tengo que ver la manifestación de lo que creo. Amén. Ahora, ¿cuál es la primera manifestación que tiene que tener un hijo de Dios con respecto a esta nueva vida que tiene? La primera de ellas está en el hecho de entender lo que es estar en Cristo. Dice que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. O sea, que si yo quiero darme cuenta de esta nueva creación, tengo que aprender qué significa estar en Cristo. ¿Qué le parece? ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Cómo? Ser espiritual. Tiene que ver con eso. Porque soy una nueva creación y la nueva creación es espiritual. Amén. ¿Y qué es ser espiritual? Romanos capítulo 8, versículo 1. Búsquemelo y léamelo. Romanos 8, 1. Romanos 8, 1. A ver, ¿quién me lo lee? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. vamos. No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dale, vamos David, dale que empezaste también. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Alto. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera cosa que siento, que percibo, que recibo, el primer beneficio que tengo cuando tengo mi encuentro con Jesús es que ya no me siento condenado. Es que me empiezo a levantar sobre lo que tenía antes. Y muchos de los cristianos se han olvidado de la primera experiencia que tuvieron cuando recibieron a Cristo en su vida. ¿Sabes cuál fue tu primera experiencia? ¿Cuál fue mi primera experiencia? Sentirme libre de la culpa del pecado, sentirme perdonado. ¿Y sabes por qué te has olvidado? Porque te saliste de Cristo y te acostumbraste a vivir en la acusación, pecando y confesando, pecando y confesando. Eso no es vida, eso no es la vida por la que Cristo murió y resucitó. Amén. Entonces, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Sabes cómo es el que está en Cristo? Una persona feliz, porque no está condenada. ¿Usted conoce gente condenada? No conoce, porque para conocerla tiene que estar en la cárcel. Usted no se imagina la cara de los condenados. Hay un pabellón que son de los condenados, los que ya tienen una sentencia, aquella gente que ya no le escapa la ley, gente amargada, violenta. ¿Me está entendiendo? Así estábamos nosotros. No teníamos cómo zafarnos del pecado, pero cuando vino Jesucristo a nuestras vidas, encontramos perdón. Dios nos aceptó como sus hijos. Pero ahí no termina la historia. Dios nos dio una nueva creación, ¿verdad? Una creación espiritual. Y sigue diciendo David, como dice, los que no andan conforme a la carne, sino Ajá. conforme al Espíritu. Ajá. Entonces, ¿quiénes son los que están en Cristo? Los que no reciben condenación, aquellos que ven cosas nuevas y ya no las cosas viejas, aquellos que aprendieron a no andar ¿en qué? En la vieja creación, en la línea de Adán, sino que aprendieron a andar en el Espíritu Santo. Y fíjate que está escrito con mayúsculas. Ahora quiero decirte algo, que vos ya lo sabés, pero que no te has puesto en el trabajo de experimentarlo. Porque vida cristiana, diga conmigo, vida cristiana es experiencia. No debiéramos estar hablando, debiéramos estar experimentando. ¿Está comprendiendo? Bueno, la experiencia que vos tenés que vivir es la experiencia con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es realmente un espíritu que viene a tu espíritu. Amén. Te lo digo de nuevo. Es un espíritu, el Espíritu de Dios, que viene a tu espíritu. Amén. Vamos a suponer que estamos
en la liberación de una persona, ¿sí? Que tiene un demonio. ¿Alguna vez usted estuvo en una liberación? Es medio feo, ¿no? Porque el demonio habla, grita y todo. Y el mayor miedo que tienen todos los que están, y por el que se hacen humo todos los que andan por ahí, ¿sabe cuál es? El que no se me vaya a meter el espíritu, ¿verdad? ¿Por qué tiene miedo que se le meta un espíritu? ¿Qué le parece? Porque está lejos de Dios. No, pero ¿por qué tiene miedo que se te meta un espíritu? Porque no tiene el Espíritu Santo. No, yo no le estoy diciendo, a ver. Porque estoy inseguro o porque puede estar inseguro. No, pregunte mal, porque me están contestando otra cosa. École. Uno tiene, o sea, no estoy preguntando por qué se tiene miedo a que un espíritu malo entre, sino qué es lo que uno espera que le pase si se le mete un espíritu malo. ¿Qué esperas que te pase si se te mete un espíritu malo? Que se te manifieste, ¿verdad? Que empieza que no pueda dominar la cara, que los brazos, que te... y me empieza a transformar, ¿verdad? ¿Ven qué sencillo que es? ¿Quién está en su espíritu? El Espíritu Santo. Ahora usted dice, ¿por qué no me pasa nada? Está pensando eso, ¿verdad? ¿Por qué no me pasa nada? ¿Sabe por qué no le pasa nada? Porque los espíritus malos operan de una manera muy diferente a la del Espíritu Santo. Pero le quiero decir algo, el Espíritu Santo es muchísimo más que cualquier espíritu malo que puede estar en una persona. ¿Amén? ¿Se entienda? El Espíritu Santo es el que hizo que Jesús haga todos los milagros que hizo. El Espíritu Santo es el que hizo que Jesús camine sobre el agua. ¿Se acuerdan? El Espíritu Santo es el que produjo la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Se está entendiendo? Es poderosísimo. Otro espíritu malo que nosotros vemos en la Biblia es el que se llama Legión. ¿Se acuerdan? Que estaba en aquel hombre el que le conocemos como el endemoniado gadareno, el hombre de Gadara, ¿sí? Que dice que andaba desnudo, eso hace el espíritu malo, andaba desnudo, andaba gritando por los sepulcros, lo ataban con cadena y rompía las cadenas, y de hecho un espíritu inmundo puede producir una tremenda fuerza y fortaleza en la persona endemoniada. Por eso es que aquellos que hablan de endemoniado dicen lo teníamos entre 4, entre 5 y no lo podemos sujetar. ¿Está entendiendo? Porque produce un poder en el cuerpo de aquel que está poseído. ¿Está entendiendo? Bien. Porque el Espíritu Santo parece que no está en mí. Sencillo, ¿sabes por qué? Porque el espíritu malo, los espíritus de las tinieblas, siempre van a tratar de ocupar tu voluntad y esclavizarte. Por eso es que el endemoniado busca liberación, porque se siente esclavo, hace cosas que no quiere hacer. ¿Está entendiendo? No sabe por qué hace las cosas que las hace, y después que se va el espíritu malo no sabe qué ha hecho. Es decir, que ocupa el lugar de las decisiones del ser humano y lo transforma en un autómata. ¿Se entiende? Eso hace el espíritu malo. El Espíritu de Dios, que es muchísimo más poderoso que cualquier otro espíritu inmundo, nunca va a pasar sobre tu voluntad. Porque Dios nos hizo personas libres, con voluntad. Y así como de tu propia voluntad un día dijiste, Señor Jesús, me entrego a ti, te pido que vengas a mi vida, así el Espíritu Santo espera que de tu voluntad le permitas a Él hablarte en tu espíritu, guiarte desde tu espíritu. Amén. Cuando yo le permito al Espíritu Santo hablar en mí, estoy entrando en el mundo espiritual. Estoy empezando mis primeros pasos como un cristiano espiritual. Una persona que está en Cristo. Una persona que ya no anda según la carne, sino según el Espíritu. ¿Se entiende? Entonces, gente, cuando yo he recibido el Espíritu Santo en mi vida, lo he recibido
para que Él me dé testimonio, para que Él me hable, para que Él me enseñe, para que Él me guíe en esta nueva vida, que es una nueva creación de Dios que está en mí. Pero esa guía viene cuando yo le doy lugar. ¿Me está comprendiendo? ¿Se entiende? Sí. Si yo no le doy lugar, ¿qué hace el Espíritu Santo? Se hace a un lado para que yo siga haciendo mis cosas. ¿Está comprendiendo? Es decir, llego a la casa, ¿verdad? Cansado de escucharlo al pastor. Hoy encima, qué denso todo lo que habló. Estaba mejor la del domingo pasado, ¿no? Pero esta tiene una profundidad muy grande. Pero llego a la casa. Entonces tu alma se activa y dice, vamos a ver tele, ¿verdad? Ni se acuerda que tiene Espíritu Santo, porque el alma se manda sola, ¿verdad? Aprendió a vivir sola. Entonces, ¿qué dice? Vamos a ver tele, me compro una gaseosa, me pongo a ver tele. ¡Ay! Y sin darme cuenta, yo le dije al Espíritu Santo, ya no quiero estar con vos, quiero estar conmigo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo se hizo a un lado. Sin darme cuenta, me salí de estar en Cristo para estar en mí mismo, porque empecé a hacerle caso a mi carne. ¿Está entendiendo? Salgo de la reunión. Y entonces el diablo sin vergüenza me viene y me dice, mañana se me vence la luz. Y uno que se pone contento cuando tiene que pagar la luz, ¿verdad? Que fastidia, o el alquiler. Y entonces uno empieza, el alma que dice, ¡hey, acá estoy yo protagonista, yo quiero ser protagonista! Y entonces empieza el alma con sentimientos oscuros en mi corazón, ya estoy con bronca, se me cruza un hijo y ya lo reto, se me cruza la esposa, ya también me peleo, ¿me está entendiendo? Y de pronto, teniendo una nueva vida, elijo andar en la vida que vivía antes. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? ¿Está comprendiendo? Entonces, ¿se da cuenta que usted muchas veces se propuso cambiar y no pudo? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta por qué no pudo cambiar? Porque usted quiso hacer sus cambios a partir de su alma. Y en su alma no está el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo dónde está? En su espíritu. De hecho, Dios quiere que usted cambie. No que cambie, que sea transformado. Pero lo que usted hace tiene que venir del Espíritu Santo. Amén. Si yo elijo hacerle caso a mi carne, me vuelvo carnal. Si yo elijo depender del Espíritu Santo y obedecer lo que Él me dice, ejerciendo mi voluntad, cooperando con Él, me vuelvo una persona espiritual, una persona que puede vivir una vida diferente. Amén. ¿Se entendió? ¿Sí? Un solo sí que más o menos. Bueno, entonces ahora viene la práctica. Termina la reunión. ¿Cómo sigue mi vida aquí? Lo que generalmente nos pasa es esto. Me olvido de quién soy. Por eso te lo quiero repetir. Vos sos una nueva creación. Una persona que nació de nuevo. Y no nació chueco como naciste, con perdón de los chuecos, ¿sí? No nació así. Naciste diferente. Naciste con un espíritu vivo y mucho más aún, naciste con el Espíritu Santo de Dios en tu espíritu. Ese Espíritu Santo te quiere hablar, te quiere guiar, te quiere sanar de todas aquellas cosas de las que no fuiste sanado hasta el día de hoy. Pero tenés que aprender a vivir con Él cada día. Y vivir con Él cada día, ¿sabes qué es? Sencillo, vivir con Él cada día. No estar en la carne, estar en el Espíritu. Amén. Y a partir de acá empiezo a preguntarme cada cosa que tengo que hacer. Señor, ¿esto viene de vos? Cuando se me presenta un problema, recurro al Espíritu de Dios que está en mí. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo respondo? ¿Cómo actúo? Frente a la situación difícil que te toca vivir, poder decirle, Señor, aquí estoy. Necesito de tu guía, de tu poder, de tu fuerza para levantarme. Amén. ¿Entendió? Sí. Pues gente,
somos gente que es parte de una nueva creación. Amén. ¿Qué sos? A decirle al que está al lado. Yo soy una nueva creación. Mire, no se lo digo porque me guste decírselo. ¿Sabe por qué? Porque en la declaración estoy tomando conciencia de las cosas que Dios ha hecho. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué es usted? A ver, dígamelo. Dígame, yo soy una nueva creación. Usted es una nueva creación. Y como nueva creación, ¿qué tiene de diferente? Tiene el Espíritu Santo. Su Espíritu fue activado y el Espíritu Santo de Dios está en usted. ¿El Espíritu Santo le habla? ¿Lo posee? No. Me habla. Me guía. Nunca va a traspasar mi voluntad. Siempre va a dar lugar a lo que yo decida. Por eso tengo que aprender a decidir bien. Amén. Fíjese, cuando usted está reaccionando, diga, ¿qué está saliendo de mí? ¿Espíritu de vida o está saliendo cosas malas? Y frene. Inmediatamente vuélvase al Señor. Dígale, Señor, he pecado. Me caí de nuevo en la vieja vida. Quiero vivir la nueva vida, la vida de tu Espíritu. Amén. Y entonces las cosas empiezan a funcionar. Pero no terminan ahí. El próximo domingo tenemos cena del Señor. Vamos a compartir una cena preciosa. Pero vamos a traer con la ayuda de Dios una palabra que tiene que ver con lo que continúa de él. Amén. Entonces, mucho cuidado, ¿sí? Entonces, yo entro en lo espiritual. No todo lo espiritual viene de Dios. Se voy anticipando un poquito, ¿sí? Tengo que discernir. Primera de Juan 4:1, ¿sí? 2 y 3. Léalo después en la casa. Amén. Bueno, póngase de pie. Vamos a tomar esta palabra.